Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy nos acompaña en este segmento de entrevistas don Juan Carlos Hidalgo Bogantes. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Unidad Social Cristiana. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar acá con usted. Contémosle a la gente quién es usted. ¿Quién es Juan Carlos Hidalgo? Bueno, yo soy un hijo de la zona rural de Costa Rica. Nací en Ciudad Quesada en 1980, hijo de madre soltera. Nací y crecí en un hogar de clase media, ahí en el puro centro de Ciudad Quesada, al frente del Palí, ¿verdad? Muy cerca de la parada de buses. Bueno, fui a la escuela Juan Chávez Rojas, fui al Liceo San Carlos, soy producto de la educación pública costarricense. Sí tuve una particularidad, yo era un bichillo raro desde chiquitillo, y era que me gustaba todo lo que era internacional. Me acuerdo que cuando tenía como 6 años, una trabajadora del Cuerpo de Paz, una estadounidense que era amiga de la familia, me regaló un atlas y me lo devoré, ¿verdad? Y desde entonces me fascinó lo internacional, y por eso cuando tomé la decisión de qué estudiar, estudié Relaciones Internacionales. Me vine a San José a estudiar Relaciones Internacionales en la UNA. Vivía en Sabanilla, tomaba el bus de UCR Heredia todos los días para ir a estudiar. Luego de terminar la carrera, un profesor nos hizo la observación de que Relaciones Internacionales es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, porque uno estudia economía, estudia derecho internacional, estudia diplomacia, historia, pero nunca se hace experto en nada. Entonces yo tenía claro que había que profundizar en algo, y tuve una experiencia haciendo una pasantía, y luego trabajé un año y medio en Washington en un instituto de políticas públicas, y descubrí que lo mío, la pasión mía, es estudiar el desarrollo económico, las razones por las cuales los países prosperan o no prosperan. Entonces regresé a Washington en el 2006 a sacar una maestría en la Universidad de George Mason, ahí en la capital de Estados Unidos, una maestría en Comercio y Política Pública Internacional. Ahí conocí a mi esposa Cristina. Ella es estadounidense, es tejana. Yo siempre he dicho que un sancarleño solo se puede casar con una tejana. Con una tejana, sí, sí. Es como así como una analogía. Exactamente. Tejanos, sí, y sancarleños. Vaqueros, ¿verdad? Y bueno, Cristina es enfermera. Y bueno, ahí yo me quedé trabajando después en Washington, después de sacar la maestría, 12 años más. Y ahí fui analista sobre América Latina en este instituto. Y en esa capacidad me tocó recorrer toda la región, todos los países de América Latina, estudiarlos a profundidad, estudiar sus políticas económicas, sus procesos democráticos, sus instituciones. Y la verdad es que fue un trabajo que disfruté mucho. Ahí me consolidé también como analista en CNN en español y en otras cadenas internacionales. Ahí lo conocimos a usted. Sí, mucha gente me reconoce más por ese lado que por el lado de haber sido analista del Cato Institute. Pero al final de los 39 ya me picó no sé qué cosa, tal vez fue la crisis de los 40, y tomé la decisión de regresar a Costa Rica y meterme en política. ¿Por qué? Porque creo que durante muchos años fui acumulando mucho conocimiento sobre qué tipo de políticas públicas son las que funcionan para traerle prosperidad a sus habitantes. Pero llegué a la conclusión de que si bien las ideas proponen, es la política la que dispone. Claro. Siempre se necesita de políticos que crean en esas ideas para llevarlas a cabo y para implementarlas. Y bueno, tomé la decisión de reintegrarme en el Partido Unidad Social Cristiana, que era el partido de mi niñez, de mi juventud, el partido de mi familia. Aspiré a una diputación por San José en el 2022, no fui electo, pero luego asumí las riendas del partido como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, donde se impulsaron reformas importantes al partido, y hoy me encuentro ya aquí como candidato presidencial. Bueno, como usted mencionaba, usted es el candidato de uno de los partidos de mayor reconocimiento en el país, de mayor trayectoria. ¿Cuál es esa Unidad Social Cristiana que usted hoy representa? Contémple a la gente, porque los partidos van también cambiando, podemos decir que ojalá fueran evolucionando. Ese PUSC que usted hoy representa en una candidatura presidencial, ¿cómo es? Bueno, usted menciona una palabra muy importante: evolucionar. Este es un partido político que ha sido gobierno, es un partido político que le ha dado grandes cosas a Costa Rica. El socialcristianismo en general le ha dado grandes cosas a Costa Rica, y siempre rescatamos, por supuesto, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo, la Universidad de Costa Rica, más recientemente la Ley de Protección al Trabajador, la Ley de Paternidad Responsable, que para mí es especialmente valiosa por ser hijo de madre soltera.
entre otras cosas. Eso legados de gobierno. Pero también como oposición hemos sido un partido tremendamente responsable con este país. Nosotros apoyamos los programas de ajuste estructural durante los 80 en los gobiernos de liberación nacional, gracias a los cuales este país pudo salir de la crisis de 1980-82. Durante la época de los 2000 impulsamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la agenda complementaria, que permitió la apertura de las telecomunicaciones, la apertura de seguros, entre otras reformas estructurales importantes. Durante el gobierno de Carlos Alvarado impulsamos una reforma fiscal que contenía una regla fiscal, creación intelectual del Partido Unidad Social Cristiana, porque era el Partido Unidad Social Cristiana que venía insistiendo desde años en la creación de una regla fiscal, y esa regla fiscal hoy en día es reconocida por la OCDE, por el FMI, por el Banco Mundial, por diversos organismos internacionales, la responsable por la estabilización de las finanzas públicas de este país. Entonces hemos sido un partido muy consecuente, tanto en gobierno como en oposición. Sin embargo, estamos conscientes que la gente, especialmente los jóvenes, no votan guiándose por lo que un partido político hizo en el pasado, sino por lo que propone para el presente y el futuro. Y es por eso que somos un partido que, si bien nos enorgullecemos muchísimo nuestro legado, nuestra visión apunta al presente y al futuro. ¿Y cómo vamos a traer a la práctica soluciones para atender las grandes crisis que este país viene acumulando? Curiosamente, son crisis que se vienen acumulando aproximadamente 20 años desde que no somos gobierno, en seguridad, en educación, en salud, en la creciente disparidad de oportunidades que hay en este país en términos de regiones, en términos de género, entre otros. Y ese es lo que estamos planteando los costarricenses. Es un partido que ha sabido leer los tiempos y que tiene soluciones concretas, realistas, serias, realizables a los problemas que estamos enfrentando y que sabemos a los desafíos que vamos a enfrentar en futuro cercano. Muy bien. De todas esas crisis que usted cita, queremos conocer precisamente sus planteamientos, aunque sea generales por razones de tiempo. Y voy a entrar por tal vez lo más fuerte que para usted, que es el tema de la generación de oportunidades, como usted mencionó, hacer este país más competitivo, poder ayudarle a los pequeños empresarios, generar más empleo. Tenemos una situación que es un gran desafío país, usted lo debe saber mejor que yo, que es el empleo informal. ¿Cómo vamos a resolver esas situaciones en un eventual gobierno suyo? Usted mencionó el tema del empleo formal. En Costa Rica hay 850,000 costarricenses en la informalidad. Y esto es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente que no está cotizando a una pensión. Y en un futuro, bueno, primero que todo está comprobado que una persona en la informalidad gana menos, tiene un ingreso significativamente inferior a una persona en la formalidad. Entonces hay un problema en el presente, creciente disparidad entre los que sí están en el mercado formal y los que están en el mercado informal. Pero tenemos también la bomba de tiempo en un futuro, que es que cuando esta gente llegue a una edad de retiro, de pensionarse, no tiene una pensión y la sociedad va a tener que hacerle frente a eso y es un montón de plata. Solo calcule cuánto cuesta una pensión de régimen no contributivo, que es una miseria, 82,000 colones, no sé si lo han actualizado, no, por ahí anda, pero sume eso por mes por 850,000 costarricenses que no están cotizando y verá que la cuenta es una bicoca. Pero bueno, entonces, el tema es cómo hacemos para crear empleo formal en este país. Y ahí tenemos que irnos a la principal causa que está generando tanta informalidad, que son las altísimas cargas sociales que tiene Costa Rica. Costa Rica tiene de las cargas sociales más altas de la OCDE, y sabemos que la OCDE es un club de países desarrollados, un club de países ricos. Ahí está Finlandia, está Japón, está Noruega, está Suecia, etcétera. Y nosotros, como país que está ahí en la OCDE, que somos un puñado de países en desarrollo que nos hemos colado básicamente en la OCDE, está Chile, México, Costa Rica, resulta que tenemos de las cargas sociales más altas de ese club. O sea, tenemos cargas sociales que son desproporcionadamente altas en el contexto de países ricos desarrollados, siendo nosotros un país todavía en desarrollo, donde el 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminaron secundaria. Entonces, bueno, que esta combinación de cargas sociales extremadamente altas y una población que no terminó sus estudios mayormente, es una combinación tóxica que genera informalidad y desempleo. Por eso nuestra principal propuesta en materia de empleo es el primer proyecto de ley que yo voy a mandar a la Asamblea Legislativa. Es un proyecto de ley para rebajar las cargas sociales en este país y garantizarnos unas cargas sociales a nivel de la OCDE que promuevan entonces la contratación de personas, principalmente esas personas que no tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios secundarios. También hay otro punto en el tema de empleo,
que es la disparidad a nivel de género. Estábamos hablando de la disparidad entre los que pudieron terminar secundaria y los que no, pero también tenemos disparidad de género. La tasa de participación laboral de las mujeres es 27 puntos inferior a la de los hombres. Tenemos una tasa de participación laboral de las mujeres propia de un país musulmán, vean ustedes. Qué terrible. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Muchas mujeres no pueden trabajar porque sobre ellas recae el cuidado. Principalmente cuidado infantil, pero cada vez más cuidado de adultos mayores en sus familias o personas con discapacidad. Nosotros lo que estamos impulsando es un sistema unificado de cuidado, donde queremos universalizar el cuidado infantil para que entonces pueda abarcar a todas las mujeres en este país, no solo a las mujeres en condición de pobreza, porque vea lo que ocurre usted actualmente. Usted es una mujer pobre que hace fila 4 años para recibir el beneficio de la red de cuidado. Resulta que a usted le dan el beneficio, usted obtiene un trabajo, usted sale de la pobreza y ahí viene, ¿qué pasa? Le quitan el subsidio. Le quitan el beneficio y usted vuelve a caer en la pobreza. Entonces tenemos que incorporar a mujeres en estado de pobreza, que solo el 40% están cubiertas actualmente, pero también a las mujeres en estado de vulnerabilidad. Esas son 2 grandes reformas que vamos a impulsar con tal de generar empleo y emparejar la cancha en Costa Rica, emparejar la cancha para las personas que no pudieron terminar sus estudios y emparejar la cancha para las mujeres. Bueno, aquí podemos hablar de que a nivel educativo vamos dividiendo a Costa Rica. Hay varias Costa Ricas dependiendo de hasta dónde podemos llegar a nivel de los estudios formales. Y el Estado de la Educación nos lanza advertencias muy delicadas. ¿Cuál será la propuesta suya para salir de esta crisis, tomando su palabra, en el tema educativo? Bueno, tenemos que pasar por lo más básico. Si hay un dato escalofriante de ese informe del Estado de la Educación, es que un joven de 15 años actualmente tiene un nivel de lectura, de comprensión de lectura, que se espera de un niño de 3er grado. Ha habido un retroceso enorme en nuestra educación. Nosotros lo que estamos planteando es una cruzada nacional de lectoescritura. A los 6 meses de arrancado el gobierno, haciendo un esfuerzo nacional que involucra, por supuesto que al Ministerio de Educación Pública, pero a toda la sociedad civil. Estamos hablando del sector privado, estamos hablando de las municipalidades, de las sociedades de las fundaciones de sociedades civiles, etcétera. Lo que queremos es que el país entero se vuelque a lo más básico, enseñarle a leer y escribir a nuestros niños y jóvenes. Nosotros podemos hablar mucho de tecnología en las aulas, de inteligencia artificial y de todo, que si no saben leer y escribir ya estamos empezando mal. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que hay que mejorar las condiciones en que los estudiantes reciben lecciones. Y bueno, sabemos que hay 849 centros educativos que tienen orden sanitaria allá afuera, niños que reciben clases en galerones, etcétera, en condiciones terribles. Eso atenta contra la calidad de la educación. Nosotros lo que estamos planteando es una reforma legal, para permitir que los fondos de pensiones privados puedan invertir en infraestructura en este país, cosa que ocurre en todo el mundo menos en Costa Rica, y que puedan invertir en infraestructura educativa. Sacar concesión la reparación o la construcción de estos centros que están con orden sanitaria, y no solo es la construcción, reparación, sino sacarlos en un modelo de leasing, de tal forma que también el mantenimiento de los centros esté garantizado, porque de nada sirve construir o reparar centros educativos y 5 años después están hechos leña otra vez, ¿verdad? Que eso es lo que pasa actualmente. Usted ve centros educativos que son, que quedan muy bien, muy bonitos, y a los 5 años ya están tremendamente deteriorados. Entonces nosotros queremos desfasar el modelo que actualmente existe con el Instituto de Infraestructura Educativa en el MEP y apostar por un modelo de alianzas público-privadas para la construcción, mantenimiento de los centros educativos públicos. Hay una honda preocupación en nuestro país por el tema de seguridad. Es algo que vemos todos los días, nos lo reflejan los medios de comunicación y lo vivimos en las calles. ¿Cuál es esa propuesta para volver a aquella Costa Rica donde uno podía caminar por las calles tranquilamente? Sí, tenemos que reconocer la naturaleza de la amenaza que tenemos actualmente. No es una amenaza, no es un problema policial, como lo fueron los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental. Ya desearía yo que ese fuera el problema que yo voy a enfrentar cuando asuma el gobierno en el 8 de mayo. Estamos lidiando con un enemigo formidable, es crimen organizado transnacional, y enfatizo la palabra transnacional. Estos son organizaciones que trascienden nuestras fronteras y cuyos ingresos superan los ingresos del Estado costarricense. Ahora bien,
¿De dónde deriva el atractivo de Costa Rica para estas organizaciones? Que en los últimos 15 años nos convertimos en el principal punto de reexportación de cocaína a Europa. Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia, eso escapa de nuestro poder, ¿verdad? Ojalá que llegue un presidente mucho mejor que Petro el próximo año a Colombia, con el que podamos trabajar en ese sentido. Pero este gobierno también ha tomado decisiones que no son explicables. Desmanteló el servicio de guardacostas, retiró la policía de control de drogas de los aeropuertos y fronteras. Pasamos de ser uno de los países que más confiscaba cocaína a ser de los que menos en la región. La droga entra como Pedro por su casa y está saliendo de un solo puerto, porque es que tampoco es que tenemos 27 puertos en el Caribe, es un solo puerto, que es APM Terminal Semoín, donde el Estado costarricense ha demostrado su incapacidad de poder controlar ese puerto. Escapa, y eso tenemos que tener la madurez suficiente para decir, no tenemos el poder como Estado para controlar la seguridad de ese puerto, por diversas razones. Es por eso que nosotros estamos proponiendo un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea. Ellos son los principales interesados en que la droga no llegue a sus costas. Y es droga, y todos los meses vemos noticias de decomisos en los puertos en Holanda, en Alemania, en el Reino Unido, toneladas incluso de drogas procedentes de Costa Rica. Pues bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es un acuerdo de cooperación policial de tal forma que haya una policía europea, Europol, destacada en Puerto Moín, y que sean los europeos los encargados de monitorear que nuestras exportaciones a Europa no vayan contaminadas con cocaína. Ya esta conversación la tenemos avanzada. El Partido de Unidad Social Cristiana pertenece a internacionales, donde está la CDU de Alemania, que es el partido de gobierno en ese país, el Partido Popular de España, que pronto será gobierno en España, los demócratas cristianos de Suecia, que son miembros de una coalición, y con ellos hemos tenido profundas discusiones sobre este tema. Y ellos me dicen, mira, Juan Carlos, no lo hemos hecho en ninguna parte en América Latina, es un esquema novedoso para nosotros, pero tiene todo el sentido del mundo para nosotros, porque es más rentable controlar la seguridad de un puerto que para nosotros es pequeñito, que luego tener que andar buscando droga, gato y ratón en puertos enormes como es Amberes, como es Hamburgo o como es Rotterdam. Entonces, para nosotros, manejable. Exactamente, entonces para nosotros eso es fundamental, porque si nosotros blindamos Puerto Moín, estamos estrangulando el atractivo de Costa Rica para el crimen organizado transnacional, y esta gente se va a ir para otra parte, va a buscar hacer negocios en otra parte, va a buscar cómo llevar la droga a Europa de otros puertos, y entonces ahí sí pasamos de tener una amenaza existencial, que es lo que tenemos actualmente por parte del crimen organizado transnacional, a tener un problema policial, que tenemos que lidiar con recursos propios, más policías, más tecnología, leyes más duras, etcétera, pero que está dentro de nuestra capacidad de hacerle frente. Muy bien. Usted ahora mencionaba dentro de esas crisis, y es el próximo tema, el asunto de la salud. Nos hablan de listas de espera, nos hablan acerca de una caja a la que el Estado costarricense le debe una cuantiosa, bueno, ni siquiera se tiene un cálculo claro de cuánto se le puede ver, y termina siendo la salud un eje también transversal del desarrollo de las naciones. ¿Cuál es la propuesta para reforzar el tema de salud en Costa Rica? Bueno, el énfasis absoluto va a ser en el tema de las listas de espera. Cada día están muriendo 8 costarricenses en listas de espera. 5.800 costarricenses en los últimos 2 años. Gente que llegó con la esperanza de recibir una operación, recibir un tratamiento, y nunca le llegó. Y estos son 8 enlutamientos, 8 velas que ocurren todos los días en Costa Rica, producto del fallo del sistema de salud. Nosotros vamos a volcarnos a eso. Primero que todo, tenemos que aumentar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, que son los EVAIS. Muchas de las males que actualmente enfrentan los costarricenses ante la ausencia de EVAIS, ante la incapacidad de los EVAIS de poder lidiar con esos males, son referidos a especialistas, y ahí tenemos entonces una creciente lista de espera. Nosotros vamos a apostar por la tercerización de los servicios de EVAIS. Está demostrado que los EVAIS que han sido tercerizados a cooperativas, a universidades privadas, tienen niveles de satisfacción por parte de los asegurados mucho más altos que los EVAIS que son administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, esa es una primera propuesta que vamos a avanzar. Pero también tenemos que ir al nudo del problema aquí, nuevamente, a la raíz del problema. Tenemos una tremenda escasez de médicos especialistas en Costa Rica. O sea, de nada nos sirve tener
hospitales de primera, como el hospital que se acaba de inaugurar en Punta Arenas, que es el más grande de Centroamérica, donde gran parte de ese hospital está ocioso porque no hay médicos especialistas. Mencionaba antes yo a la OCDE. Costa Rica es uno de los pocos países de la OCDE que caben con los dedos de una mano, se pueden contar con los dedos de una mano, donde hay más médicos generales que médicos especialistas. ¿Por qué? Porque aquí se ha creado un cuello de botella en la formación de médicos especialistas. Ahí tenemos un órgano dentro de la caja, el CENDEIS, que vamos a intervenir. Hay un proyecto de ley ya en la Asamblea Legislativa presentado por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana que va en esa dirección, de tal forma que podamos acelerar la formación de médicos especialistas, pero también reconociendo que un médico especialista dura 7 años en formarse, o hasta 8. Pues bueno, tenemos entonces que crear un mecanismo, y eso es lo que establece este proyecto de ley, donde cuando el Ministerio de Salud decrete que hay inopia en cierta especialidad o subespecialidad, podamos abrir los controles para que podamos importar médicos especialistas, principalmente de países de la OCDE. Nuevamente, la OCDE es un club de países desarrollados y nosotros partimos de un principio básico. Un médico formado en un país desarrollado probablemente tiene los mismos estándares de calidad que los costarricenses. Entonces, creemos que esto es muy necesario porque sin médicos especialistas difícilmente vamos a hacerle frente a la terrible crisis de salud que tenemos por las listas de espera. Muy bien. Don Juan Carlos, un tema al cual le hemos puesto mucha atención nosotros aquí en la Cámara Nacional de Radiodifusión y a través del programa Panorama, es el de la relación de los medios con el poder, específicamente con el poder político, ¿verdad? Y nos llevamos a algunas malas experiencias en algunos casos porque hay personas en el ejercicio del poder que no le gusta, ¿verdad? Que haya prensa a veces incómoda, aunque la naturaleza de la prensa debe ser incómoda, ¿verdad? No, tal vez voy a utilizar un término muy coloquial, no jodiona, pero sí incómoda. ¿Cómo visualiza usted una relación con los medios y le amplío hacia el favorecimiento de la libertad de expresión en Costa Rica, que es un pilar de nuestra democracia, en una eventual presidencia suya? Bueno, es un principio fundamental, respeto absoluto a la libertad de prensa, punto. En ese sentido no tenemos que caernos bien, no tenemos que llevarnos bien, y de hecho siempre esa es la relación entre la prensa y el poder, una relación de fricción, una relación tirante, y así es como debe ser, porque ustedes son ¿cómo se dicen? El quinto poder. El cuarto poder, pero bueno, aquí en Costa Rica tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones, entonces digamos que el quinto poder. Ustedes son el quinto poder y ustedes tienen una labor de fiscalización que no tiene ninguna otra industria o actividad económica. Entonces, para mí tiene que ser un respeto absoluto y garantía de las reglas del juego, unas reglas de juego que permitan una prensa libre, plural, competitiva, y siempre con la capacidad de cuestionar al poder político, llámese mi gobierno o quien quiera que gane en las próximas elecciones. Espero ser yo, pero nuevamente ese va a ser el principio en mi administración. Nos queda una pregunta más y tiene que ver con esta parte de sostenibilidad y una de las amenazas más grandes que tiene la humanidad, tal vez la más grande que tiene la humanidad en este momento, que es el cambio climático. Y especialmente para países ubicados como en la zona, por ejemplo, donde estamos nosotros. Nos vendemos de una manera, pero cuando revisamos a lo interno, tenemos muchos desafíos por delante. La propuesta de ambiente y sostenibilidad que sería en su administración, ¿cómo la podemos comentar a la gente? Hay muchos temas, pero la principal prioridad mía ambiental va a ser el tema del manejo de los desechos sólidos en este país. Crítico. Que nosotros muchas veces andamos rajando en el mundo por nuestra política ambiental y de todo, pero en manejo de desechos sólidos estamos en la calle. Igual con el tema de las aguas negras. El 85% de las aguas negras en Costa Rica van a los mares y ríos sin ningún tipo de tratamiento. Entonces nosotros vamos a plantear una revisión de la política de manejo de desechos. Por supuesto que ahí el rol que juega el Ministerio de Salud es un rol importante, pero hay que sentar a los municipios porque al final de cuentas esto es prerrogativa a los municipios. Es por eso que ya yo le encomendé que esta va a ser la misión número 1 de mi segundo vicepresidente, Steven Barrantes. Él es exalcalde de Golfito, de Cotobruz, perdón. Y va a tener como misión sentar a los municipios, especialmente los municipios de la GAM,
y lograr esa coordinación que ha sido tan difícil de hacerlo, mediante el diálogo, ¿verdad? No mediante imposiciones. Pero sí hay que ver el tema de los desechos sólidos como una oportunidad económica. Vea, hace unos años aquí hubo una posible inversión que alcanzaba los $300 millones por parte de inversionistas austriacos que querían establecer una planta de tratamiento de desechos sólidos para generar electricidad. Bueno, eso es una oportunidad magnífica que todavía existe. El problema es que en ese momento no se pudo poner de acuerdo a las municipalidades porque ellos requerían volumen. O sea, con dos municipios que se apunten no genera el volumen que requerían para justificar esa inversión. Y no pudieron poner de acuerdo al ICE, que tiene un monopolio en la generación eléctrica. Entonces, estas son las cosas que nosotros vamos a cambiar, pero sí creo que si mi gobierno logra avanzar el tema del manejo de los desechos sólidos, habremos hecho una gran contribución al ambiente y también al tema de cambio climático, porque si bien recuerdo, y hay que revisar la estadística, el mal manejo de los desechos sólidos en Costa Rica contribuye un 15% a las emisiones de gases invernadero en el país. Qué montón. Yo le agradezco mucho participar con nosotros en esta conversación. La gente tomará la decisión este próximo 1 de febrero. Yo le dejo los micrófonos para que usted le diga a los costarricenses por qué votar por usted. Bueno, de hecho no les voy a pedir el voto, les voy a pedir que me presten atención. Si algo hemos visto en los últimos 3 procesos electorales es que los costarricenses toman la decisión, la mayoría de los costarricenses toman la decisión en la última semana. Y bueno, todavía falta mucho, faltan foros, faltan debates, faltan entrevistas, faltan espacios como estos, y es natural que usted quiera tomarse su tiempo. Lo único que le pido es que me preste la atención a las propuestas que estamos planteando. Y ojalá el próximo 1 de febrero pueda contar con la confianza de llegar al poder, emparejarle la cancha a los costarricenses y volver a poner a Costa Rica en un lugar de privilegio en la región y en el mundo. Don Juan Carlos, gracias. Un placer. Gracias a las personas que nos han acompañado. Recuerde que este ejercicio lo seguiremos haciendo periódicamente aquí a través del programa Panorama. Y mañana, a partir de las 7 en punto, también tendremos un nuevo programa. Que la pase muy bien. Gracias.